Papá, finge ser rico, pero eres un fracaso. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo delante de toda su oficina ejecutiva, mientras yo esperaba en la recepción con mi camisa vieja y mis zapatos desgastados que crujían contra el piso de mármol. Vi cómo sus colegas sonreían incómodos, cómo desviaban la mirada, cómo mi hijo se alejaba de mí como si mi pobreza fuera contagiosa. Esa noche, cuando regresé a mi casa vacía en San Miguel de Allende, me quedé 2 horas sentado en la oscuridad, mirando una placa de bronce oxidada que guardo hace 20 años en el fondo de mi escritorio. Pero lo que mi hijo no sabía mientras me humillaba delante de sus colegas ejecutivos era que en esa placa está grabado algo que en menos de 48 horas iba a destruir completamente su mundo de certezas. Y junto a esa placa, en un sobresellado color manila, descansaban documentos que probarían que todo su éxito, todo su orgullo, todo lo que él creía haber construido solo, estaba edificado sobre cimientos que yo levanté en silencio mientras él dormía. Mi nombre es Don Fortunato Medina, y esta es la historia de cómo una placa olvidada, un sobresellado y 20 años de sacrificio silencioso le enseñaron a mi hijo la lección más dolorosa sobre las apariencias y el verdadero significado del éxito. Antes de contarte cómo una placa vieja y un secreto de 2 décadas cambiaron nuestra familia para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es construir en silencio mientras otros brillan con tu luz. Lo que pasó en esas 48 horas nos enseñó que a veces el mayor éxito es el que nadie ve. Mis manos temblaban mientras sostenía esa placa de bronce oxidada bajo la luz tenue de mi lámpara de escritorio. Fortunato Medina Reyes, fundador, Grupo Medina Cortés, 2005, decía la inscripción que nadie más que yo había visto en 20 años. Eran las 3 de la mañana del viernes, y en exactamente 48 horas, esta placa que pesaba apenas medio kilo iba a destruir el mundo de certezas de mi hijo. Pero déjame explicarte cómo llegué a este momento, con las manos temblando no de miedo, sino de algo mucho más complejo, ese dolor que sientes cuando el amor y la decepción se abrazan tan fuerte que ya no sabes dónde termina uno y comienza el otro. La placa estaba fría al tacto, como si me recordara todos los años que la mantuve escondida en el último cajón de mi escritorio, debajo de viejos recibos de luz y fotografías descoloridas. Pasé mi dedo índice por las letras grabadas, sintiendo cada hendidura como si fueran las cicatrices de decisiones que tomé hace 2 décadas, cuando mi hijo apenas tenía 4 años y yo decidí que mi nombre nunca aparecería en la historia oficial de la empresa que fundé. ¿Cómo llegué a este momento? Esa pregunta resonaba en mi cabeza como un eco infinito mientras el reloj marcaba las 3:15 de la mañana. Afuera, San Miguel de Allende dormía bajo un cielo estrellado, ajeno a que en esa casa humilde de un contador jubilado se estaba gestando una revelación que cambiaría todo. La placa brillaba con un reflejo extraño bajo la luz amarillenta de mi escritorio, como si después de 20 años de oscuridad finalmente despertara para cumplir su propósito. Había pasado tanto tiempo guardándola que a veces olvidaba que existía, hasta que algo me recordaba brutalmente que sí, que todo lo que mi hijo presumía tener había nacido de mis manos callosas y mis noches sin dormir. Esta placa era más que metal y grabado, era la prueba física de un sacrificio que nadie conocía, de una decisión que tomé por amor y que ahora, después de escuchar las palabras «finge ser rico pero eres un fracaso», me preguntaba si había valido la pena. El bronce tenía pequeñas manchas verdosas en las esquinas, el óxido natural de 2 décadas guardado en un cajón húmedo, pero las letras seguían perfectamente legibles, como si el tiempo no hubiera podido borrar esa verdad fundamental. Coloqué la placa sobre mi escritorio de madera gastada, ese mismo escritorio donde hace 20 años firmé los primeros contratos de la empresa, donde calculé las primeras proyecciones financieras con una calculadora vieja y café frío. El contraste era brutal, mi casa parecía congelada en el tiempo, con muebles de los años 80, paredes que necesitaban pintura, una televisión que ya ni funcionaba bien. Cualquiera que entrara pensaría que aquí vive un hombre que apenas sobrevive con su pensión de contador. Y esa era exactamente la impresión que yo había cultivado cuidadosamente durante 20 años. Pero esa noche, con la placa frente a mí brillando bajo la luz solitaria, algo se rompió dentro de mi pecho. No fue rabia lo que sentí cuando mi hijo me humilló en su oficina. Fue algo peor. Fue darme cuenta de que mi sacrificio, mi silencio, mi decisión de hacerme invisible para que él brillara, había creado un monstruo de soberbia que ya ni siquiera reconocía a su propio padre. Mi hijo no siempre fue así. Había un niño antes del ejecutivo, un pequeño Rodrigo de 6 años que se sentaba en mis piernas cada domingo por la tarde para ayudarme a trabajar.
Usaba mis lentes grandes que le quedaban enormes y se resbalaban por su naricita, y fingía leer mis documentos de contabilidad como si entendiera cada número. «Papá, cuando sea grande quiero tener una empresa como tú», me decía con esa vocecita aguda que todavía me duele recordar. Y yo me reía, le revolvía el cabello negro que heredó de su madre, y le decía que podía hacer lo que quisiera. Lo que él no sabía es que yo ya estaba planeando darle exactamente eso, una empresa. Pero no de la forma que cualquiera imaginaría. Los domingos eran sagrados en nuestra casa de San Miguel. Rodrigo se despertaba temprano, antes que el sol pintara de naranja las calles empedradas, y corría descalzo por el pasillo de baldosas frías hasta mi habitación. «Papá, papá, vamos a trabajar», gritaba jalándome las sábanas. Su madre preparaba chocolate caliente con canela en la cocina, mientras yo fingía estar dormido solo para escuchar su risa cuando finalmente me atrapaba. Esos momentos olían a pan dulce recién comprado de la panadería de Doña Marta, a chocolate espumoso, a la colonia barata que yo usaba los fines de semana. Recuerdo un domingo específico. Tenía 7 años, y encontró en mi escritorio un libro viejo sobre empresarios mexicanos. Pasó toda la tarde mirando las fotografías en blanco y negro de hombres serios con trajes. «¿Tú crees que yo pueda salir en un libro así?», me preguntó con sus ojos cafés enormes llenos de esperanza. Le dije que sí, que podía lograr cualquier cosa si trabajaba duro y nunca olvidaba de dónde venía. Qué irónico, ¿verdad? Ahora él sale en revistas de negocios, da entrevistas en televisión, aparece en conferencias internacionales. Y yo, su padre, el hombre que lo cargó en brazos desde el hospital, soy el fracaso que finge ser rico. Pero ese niño de 7 años con el libro en las manos no sabía que su papá contador ya estaba gestando algo revolucionario. Que en las noches, cuando él dormía abrazado a su oso de peluche café, yo me quedaba despierto hasta el amanecer diseñando algoritmos de software financiero en hojas de cuaderno. Que ese escritorio viejo donde él jugaba a ser empresario era el mismo donde yo estaba creando los cimientos de lo que se convertiría en Grupo Medina Cortés. Los juguetes de Rodrigo estaban esparcidos por toda la casa, carritos de plástico, bloques de construcción, soldaditos verdes. Pero su favorito era un maletín de juguete negro que le regalé en su cumpleaños número 5. Lo llenaba con papeles en blanco y crayolas, y se paseaba por la casa diciendo «tengo una junta muy importante». Yo lo veía y mi corazón se llenaba de un orgullo mezclado con algo más, la determinación férrea de que mi hijo nunca conociera la pobreza que yo conocí, que nunca sintiera la humillación de no poder comprar útiles escolares, que nunca tuviera que trabajar desde los 12 años como yo. Todo lo que estaba construyendo en secreto era para él. Cada línea de código que escribía a las 3 de la mañana, cada reunión clandestina con inversionistas potenciales, cada riesgo financiero que tomaba hipotecando hasta nuestra casa, todo era pensando en ese niño del maletín de juguete. La primera vez que Rodrigo me miró con vergüenza tenía 17 años. Acababa de entrar a la universidad privada más prestigiosa de Guanajuato, una institución donde los hijos de empresarios y políticos caminaban con zapatos italianos y relojes suizos. Yo llegué a recogerlo en mi Tsuru del 92, ese carro blanco con manchas de óxido en las puertas que chirriaba cada vez que frenaba. Vi cómo se quedó parado en la escalinata de la entrada, rodeado de sus nuevos compañeros que señalaban mi automóvil con risitas disimuladas. Rodrigo caminó lento hacia el carro, con la cabeza un poco agachada, y cuando se sentó no me saludó con el beso en la mejilla de siempre. Solo murmuró un «vámonos rápido» mientras se hundía en el asiento. El camino a casa fueron 30 minutos de silencio pesado, interrumpido únicamente por el ruido del motor viejo y la estación de radio que yo sintonizaba con música de Pedro Infante. Antes, él cantaba conmigo esas canciones. Ahora miraba por la ventana como si el paisaje de agaves y montañas fuera lo más fascinante del mundo, cualquier cosa con tal de no mirarme. Cuando llegamos a nuestra calle de adoquines irregulares, donde las casas tienen paredes despintadas y portones de herrería oxidada, lo sentí respirar profundo, como preparándose para enfrentar algo. Esa noche lo escuché hablar por teléfono con alguien de su universidad. «No, no puedes venir a mi casa, estamos remodelando», mentía con una naturalidad que me partió algo por dentro. Estaba parado en el patio, dándome la espalda, y yo lo observaba desde la cocina mientras calentaba frijoles refritos en la estufa de gas. La luz del atardecer pintaba su silueta contra la bugambilia morada que trepaba por la pared,
y en ese momento supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Los meses siguientes fueron una colección de pequeñas puñaladas disfrazadas de evolución natural. Rodrigo empezó a llegar tarde a casa, siempre con excusas de trabajos en equipo y proyectos especiales. Dejó de comer conmigo en la mesa de la cocina, prefiriendo llevarse un plato a su cuarto. Cuando sus compañeros de universidad organizaban fiestas, inventaba que su familia vivía en el rancho para justificar por qué nunca los invitaba. Un sábado, encontré en su mochila un folleto de un curso de verano en Monterrey que costaba 30,000 pesos. Lo dejó accidentalmente sobre la mesa de la sala, como esperando que yo lo viera y le dijera que no podíamos pagarlo. Y tenía razón en su cálculo, un contador jubilado no podía pagar eso. Pero lo que Rodrigo no sabía es que el hombre que firmaba mis cheques de pensión no era realmente un contador jubilado. Esa misma noche, mientras él dormía, transferí el dinero del curso desde una de mis cuentas offshore. Al día siguiente le dije que había pedido prestado a un tío, y vi en sus ojos algo que nunca olvidaré, no gratitud, sino alivio mezclado con lástima. Como si dijera gracias, papá, por endeudarte para que yo no pase vergüenza. La universidad lo transformó en alguien que yo ya no reconocía completamente. Empezó a usar palabras en inglés en medio de sus conversaciones, a hablar de networking y personal branding, conceptos que para mí sonaban a idioma extraterrestre. Sus nuevos amigos tenían nombres como Sebastián, Diego Alejandro, Fernando José, apellidos compuestos que resonaban con abolengo. Y yo era simplemente Fortunato, el contador del suru oxidado. ¿Cuándo dejamos de conocernos? Esa pregunta comenzó a perseguirme como una sombra en esos años. Porque el niño del maletín de juguete todavía estaba ahí, en algún lugar profundo de ese joven de 19 años que ahora pedía que lo dejara 2 calles antes de la universidad para caminar un poco. El niño que preguntaba si podía salir en un libro de empresarios todavía vivía dentro del estudiante que ahora corregía mi gramática cuando yo hablaba. Pero cada día ese niño se alejaba más, como un barco que se hace pequeño en el horizonte hasta desaparecer. Lo irónico, lo absolutamente devastador, es que mientras Rodrigo se avergonzaba de mí en su universidad, yo estaba en reuniones secretas del Consejo Directivo de Grupo Medina Cortés, la empresa de tecnología financiera que había fundado usando un prestanombre de confianza, mi antiguo socio Roberto Cortés. Mientras mi hijo me pedía que no fuera a recogerlo porque sus amigos se burlarían del carro, yo firmaba contratos millonarios en oficinas de Ciudad de México. Mientras él inventaba que vivíamos en el rancho, yo compraba acciones de desarrolladoras inmobiliarias. La distancia entre quien era yo realmente y quien Rodrigo creía que era se volvía un abismo cada día más profundo, y yo dejaba que creciera porque pensaba, ingenuamente, que algún día él entendería, que algún día vería más allá de las apariencias. Pero aquí viene la parte que más me duele admitir, la verdad que me mantuvo despierto esa madrugada con la placa entre mis manos. Yo también fui así con mi padre. La hipocresía tiene una forma cruel de revelarse cuando menos la esperas, y mientras veía a Rodrigo alejarse de mí, los recuerdos de mi propia juventud me golpeaban como olas implacables. Mi padre se llamaba Eusebio Medina, y era zapatero en un taller pequeño que olía permanentemente a cuero mojado y pegamento industrial. Tenía las manos permanentemente manchadas de betún negro, las uñas partidas de tanto martillar tacones, y usaba el mismo overol azul marino durante años hasta que los codos quedaban transparentes de tan gastados. Cuando yo tenía 22 años y acababa de conseguir mi primer trabajo como contador junior en una firma mediana de León, mi padre quiso visitarme en la oficina. Llegó un martes por la tarde, sin avisar, con su overol de trabajo y sus botas viejas dejando pequeñas marcas de lodo en el piso brillante de mármol. Recuerdo el sonido de sus pasos pesados resonando en ese edificio moderno de vidrio y acero, tan fuera de lugar como un mariachi en una sinfonía. Mi secretaria me avisó por el intercomunicador, «Fortunato, hay un señor aquí que dice ser tu papá». El tono de su voz dejaba claro que dudaba de la veracidad de esa afirmación. Yo salí de mi oficina, vi a mi padre parado junto a la recepción con su gorra vieja en las manos, sonriéndome con esa sonrisa enorme que iluminaba su rostro curtido por el sol. Y sentí vergüenza. Esa vergüenza caliente que te sube por el cuello y te enciende las mejillas. Mis colegas de traje y corbata miraban desde sus cubículos con curiosidad apenas disimulada. Lo saludé rápido, casi arrastrándolo hacia la salida, inventando que tenía una junta urgente.
Solo quería ver dónde trabajas, mijo, me dijo en el elevador, todavía sonriendo, ajeno a mi incomodidad. ¡Qué bonitas oficinas! Tu mamá va a estar tan orgullosa. Pero yo no lo llevé a conocer a nadie. No le presenté a mi jefe. No almorcé con él en el restaurante donde mis compañeros comían. Lo despedí en la esquina, le di 200 pesos para el camión de regreso y le pedí que la próxima vez me avisara antes de venir. Vi cómo se alejaba caminando por la avenida Madero, con sus hombros un poco caídos, metiéndose el dinero en el bolsillo del overol, y no sentí nada más que alivio de que se hubiera ido. ¡Qué hijo de puta fui! Años después, cuando mi padre murió de un infarto fulminante en su taller a los 63 años, encontré cosas que nunca supe. Encontré que había pagado secretamente mi colegiatura completa de la universidad vendiendo joyas de oro que mi madre había heredado de mi abuela, joyas que él fundió una por una en el transcurso de 5 años sin decirnos. Encontré cartas donde le escribía a mi madre explicándole que valía la pena el sacrificio, que yo era inteligente y llegaría lejos, que algún día entendería. Encontré un cuaderno donde anotaba cada peso que gastaba en mí, uniformes, libros, transporte, comidas. No como reclamo, sino como un registro amoroso de su inversión en mi futuro. Y encontré una fotografía doblada en su billetera, esa misma billetera de cuero agrietado que siempre olía a betún. Era una foto mía el día de mi graduación universitaria, yo con toga y birrete, sonriendo. Detrás, con su letra temblorosa, había escrito, mi hijo el contador. Lo logré. No lo lograste. Lo logré. Como si mi éxito fuera su obra maestra silenciosa. Yo también juzgué las apariencias. Yo también medí el valor de mi padre con la vara equivocada. Y ahora, sentado en mi casa a las 3 de la mañana sosteniendo una placa que probaba que yo había construido un imperio, me daba cuenta del círculo vicioso brutal. Mi padre había sacrificado todo para que yo no fuera zapatero, y yo me había avergonzado de él por ser exactamente lo que era. Ahora yo había sacrificado todo para que Rodrigo tuviera un imperio sin saberlo, y él me llamaba fracaso por parecer exactamente lo que quería parecer. La diferencia es que yo sí tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi padre antes de que muriera. Una tarde, 3 meses antes de su infarto, fui a su taller y le dije todo. Le dije que había sido un idiota, que lamentaba haberme avergonzado de él, que era el hombre más grande que conocía. Mi padre solo me abrazó, manchándome la camisa cara con sus manos llenas de betún, y me dijo, ya sé, mijo. Los hijos tienen que crecer solos. Yo también juzgué a mi padre cuando era joven. Generaciones de hijos juzgando a padres. Generaciones de padres perdonando en silencio. ¿Cuándo rompemos ese círculo? Todo comenzó en el año 2005, cuando la banca digital en México todavía era un concepto que asustaba a la mayoría de las personas. Yo llevaba 15 años trabajando como contador en diferentes empresas, viendo cómo los sistemas financieros tenían agujeros enormes de ineficiencia que nadie parecía querer resolver. Veía facturas procesadas manualmente, transferencias que tardaban días, reconciliaciones bancarias que consumían semanas enteras de trabajo humano. Y en mi cabeza, mientras revisaba esos libros contables interminables, se gestaba algo diferente. Las noches de 2005 olían a Nescafé instantáneo disuelto en agua hirviendo, a tinta de impresora barata y a ese sudor frío que te sale cuando estás apostando todo sin red de seguridad. Rodrigo tenía 4 años y dormía en su cuarto con la puerta entreabierta, abrazando su oso de peluche. Mi esposa Laura había muerto 2 años antes de cáncer, dejándome solo con un niño pequeño y una hipoteca que apenas podía pagar. Cualquier persona sensata habría jugado seguro, conservando mi empleo estable. Pero yo había heredado algo de mi padre zapatero, esa terquedad irracional de creer que podías construir algo de la nada si trabajabas lo suficiente. Mi oficina improvisada era la mesa del comedor. Ahí, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, escribía líneas de código en un lenguaje de programación llamado Java que había aprendido por mi cuenta comprando libros usados en el tianguis. No tenía formación en sistemas, solo intuición matemática y desesperación creativa. Estaba desarrollando un software de conciliación bancaria automatizada, algo que sonaba aburrido pero que sabía podría revolucionar cómo las empresas medianas manejaban sus finanzas. Las primeras versiones eran desastrosas. Pantallas negras llenas de errores en rojo, programas que se colgaban,
algoritmos que calculaban mal. Pero seguía intentando, con esa música de fondo que era Rodrigo tosiendo en sueños o pidiendo agua a las 2 de la madrugada. Yo corría a darle su vaso de agua, lo arropaba de nuevo, le susurraba que todo estaría bien, y regresaba a mi pantalla de computadora a seguir construyendo nuestro futuro línea por línea. En marzo de 2005 tuve la primera versión funcional. La probé con la empresa donde trabajaba, ofreciéndola como herramienta experimental. En 2 semanas redujimos el tiempo de conciliación bancaria de 5 días a 4 horas. Mi jefe casi se cae de la silla cuando vio los resultados. Me ofreció un bono de 50,000 pesos por el desarrollo. Pero yo sabía que lo que tenía entre manos valía millones, no miles. Ahí fue cuando conocí a Roberto Cortés en una conferencia de contabilidad en Guadalajara. Roberto era un empresario de 50 y tantos años, carismático, bien conectado, con ese don natural para las relaciones públicas que a mí me faltaba completamente. Nos tomamos varios tequilas después de la conferencia y le conté mi idea. Sus ojos brillaron con ese brillo que reconoces cuando alguien ve lo mismo que tú. Fortunato, esto puede ser enorme. Pero necesitas capital, necesitas conexiones, necesitas un rostro que los inversionistas tomen en serio. Me miró fijamente y agregó algo que cambió todo. Tú tienes el cerebro. Déjame ser la cara. La propuesta era simple y brutal. Roberto sería el CEO visible, el fundador oficial, el rostro en las revistas y conferencias. Yo sería el accionista mayoritario silencioso, el arquitecto invisible, el cerebro detrás de todo. Él conseguiría el capital inicial, yo desarrollaría la tecnología. Ganancias, 60% para mí, 40% para él. Y mi nombre nunca, jamás, aparecería en ningún documento público. Firmamos el acuerdo en una servilleta de papel esa misma noche, borrachos de tequila y posibilidades. Pero la decisión de permanecer anónimo no fue solo estratégica. Había algo más profundo, algo que tiene que ver con mi padre en ese overol manchado de betún. Yo había construido este software pensando en Rodrigo, en que nunca tuviera que avergonzarse de su origen, en que nunca sintiera que cargaba el peso de apellido sin prestigio. Si mi nombre aparecía como fundador, si nos volvíamos ricos de la noche a la mañana, mi hijo crecería como esos niños fresas que yo despreciaba, con todo regalado, sin hambre, sin fuego. Pero si él creía que éramos clase media baja, si crecía viendo a un padre contador que se esforzaba, entonces desarrollaría carácter, humildad, esa fuerza que solo nace de la necesidad. O eso pensé. Qué equivocado estaba. Los siguientes 6 meses fueron un infierno hermoso de creación. Invertí cada peso que tenía, hipotequé la casa por segunda vez, dejé mi empleo estable. Trabajaba 18 horas diarias mientras Rodrigo iba al kinder. Una vecina me lo cuidaba las tardes. Yo llegaba a casa a las 9 de la noche, le daba de cenar lo que podía preparar rápido, lo bañaba, le contaba un cuento, y apenas se dormía regresaba a la computadora hasta el amanecer. Vivíamos de frijoles y arroz. Rodrigo usaba ropa de segunda mano. Pero en mi cuenta bancaria secreta empezaban a llegar las primeras inversiones, $2 millones de un fondo de Silicon Valley que Roberto había convencido. El contraste entre mi vida visible y mi realidad oculta era esquizofrénico. De día era el contador desempleado que buscaba trabajo. De noche era el fundador de una startup tecnológica con millones de dólares en financiamiento. Rodrigo me veía preocupado por pagar la luz, sin saber que yo estaba decidiendo si expandirnos a Monterrey o Guadalajara primero. Para el año 2008, Grupo Medina Cortés ya no era una apuesta arriesgada, sino una realidad contundente. Teníamos contratos con 80 empresas medianas en 5 estados, oficinas en Ciudad de México y Guadalajara, 40 empleados en planilla. Roberto aparecía en revistas como Expansión y Forbes México, con artículos que lo llamaban el visionario de la banca digital. Y yo seguía siendo el contador desempleado de San Miguel de Allende que buscaba chambas eventuales para pagar la renta. La mañana que llegó la placa fue un martes de abril, uno de esos días donde el sol de Guanajuato pega tan fuerte que el aire huele a tierra caliente y bugambilias marchitas. Rodrigo tenía 7 años y medio, estaba en segundo de primaria. Yo acababa de recogerlo de la escuela y él traía en la mano un dibujo que había hecho de nuestra familia. Él, yo, y arriba en el cielo, un ángel que era su mamá.
Me lo mostró orgulloso en el carro mientras manejábamos de regreso, con esos colores de crayola desparejos y brillantes que usan los niños. Tú eres el más alto de todos, papá, me dijo señalando la figura desproporcionada que me representaba. Cuando llegamos a casa, había un paquete grande esperando en la puerta. Venía envuelto en papel craft grueso, con sellos de mensajería premium que parecían demasiado elegantes para nuestro vecindario donde los perros callejeros hurgaban en la basura y las banquetas estaban rotas. Rodrigo quiso ayudarme a cargarlo, emocionado como se emocionan los niños con cualquier paquete misterioso. ¿Qué es, papá? Es para mí. Yo le dije que probablemente era algo aburrido de trabajo y lo mandé a hacer la tarea mientras yo abría el paquete en mi habitación. Adentro había 5 placas idénticas de bronce pulido, cada una grabada con elegancia. Fortunato Medina Reyes, fundador, Grupo Medina Cortés, 2005. Venían acompañadas de una carta de Roberto escrita a mano en papel membretado de la empresa. Hermano, sé que acordamos el anonimato, pero necesitaba que tuvieras esto. Es tu prueba, tu legado, tu verdad. Guárdala donde quieras, pero que exista. Algún día tu hijo tiene que saber quién es realmente su padre. Gracias por confiar en mí estos 3 años. Estamos haciendo historia. Sostuve la placa en mis manos y el bronce estaba tibio del sol que había recibido durante el envío. Pesaba más de lo que esperaba, no solo por el metal sino por lo que representaba. Pasé mis dedos por las letras grabadas, sintiendo las ranuras perfectamente cinceladas de mi nombre, y algo se revolvió en mi estómago. Rodrigo gritó desde la sala, «Papá, ya terminé la tarea. ¿Puedo ver la tele?» Su vocecita atravesaba las paredes delgadas de nuestra casa modesta. Miré la placa, después miré hacia donde estaba mi hijo, y tomé la decisión que me perseguiría durante 20 años. Caminé hacia su cuarto donde él estaba tirado en el suelo viendo caricaturas en nuestra televisión de segunda mano con antenas de alambre. Rodrigo llevaba puesta una camiseta de Spider-Man descolorida de tanto lavarla, shorts deportivos remendados en la rodilla, y sus tenis Chabelo que le habían costado 150 pesos en el mercado. Me senté junto a él en el piso de cemento frío. Olía a fabuloso morado de la limpieza matutina, a los calcetines sudados de niño, a ese aroma indefinible de infancia que es una mezcla de champú barato y tierra del recreo. «¿Qué quieres ser cuando seas grande?», le pregunté. Rodrigo ni siquiera quitó la vista de la televisión. «Rico, papá. Para que no tengamos que preocuparnos por el dinero como tú». Esas palabras me atravesaron. El niño de 7 años ya había aprendido a leer mi ansiedad fingida por las cuentas, mis actuaciones de padre preocupado por llegar a fin de mes. Y en lugar de sentir culpa, sentí validación. Mi plan estaba funcionando. Él estaba desarrollando hambre, ambición, ese fuego que yo quería que tuviera. Decidí que brillara sin mi sombra. Esa frase suena poética ahora, pero en ese momento fue una decisión práctica y aterradora. Si revelaba mi verdadera posición, Rodrigo crecería como heredero, con todas las puertas abiertas, sin necesidad de luchar. Pero si mantenía la ilusión de pobreza, él construiría su propio camino, desarrollaría resiliencia, aprendería el valor real del esfuerzo. O eso justifiqué en mi cabeza. Esa tarde guardé las 5 placas en el fondo del cajón de mi escritorio, debajo de facturas viejas de luz, recibos de teléfono y fotografías descoloridas de Laura. Las envolví en una camisa vieja para que no hicieran ruido si alguien abría el cajón. Y cerré esa verdad bajo llave, literal y metafóricamente. Durante los siguientes años, cada vez que la empresa crecía, cada vez que Roberto aparecía en algún medio celebrando un nuevo logro, yo miraba ese cajón cerrado y me convencía de que estaba haciendo lo correcto. Cuando Grupo Medina Cortés llegó a 100 empleados, guardé el periódico con la noticia en el mismo cajón. Cuando superamos los $50 millones en valuación, imprimí el reporte financiero y lo metí ahí. Cuando abrimos oficinas en Monterrey y Puebla, añadí las fotografías de inauguración. Ese cajón se convirtió en el mausoleo de mi verdadera identidad, el archivo secreto de una vida paralela que nadie conocía. Rodrigo crecía viendo a un padre que hacía trabajos de contabilidad eventuales, que contaba monedas para el súper, que manejaba un carro destartalado. Pero en realidad me veía en videoconferencias estratégicas con inversionistas japoneses a las 3 de la mañana,
firmando contratos millonarios bajo nombres de holdings en paraísos fiscales, decidiendo el futuro de cientos de empleados. La doble vida me estaba consumiendo lentamente, pero cada vez que pensaba en revelarla, recordaba la frase de Rodrigo: rico, papá, para que no tengamos que preocuparnos. Y me convencía de que mi sacrificio valdría la pena cuando él lo lograra por su cuenta. Rodrigo llevaba 3 años trabajando en Grupo Medina Cortés cuando decidí visitarlo sin avisar. Era marzo de 2025, un jueves por la tarde. Él había ascendido rápidamente en la empresa, de practicante a analista junior, luego a supervisor de operaciones y finalmente a vicepresidente de expansión regional. Tenía 34 años y un currículum impresionante que incluía un MBA en el ITAM y 2 diplomados en Stanford. Hablaba con fluidez de KPIs, escalabilidad y disrupción digital. Lo que él no sabía es que cada promoción que recibía pasaba primero por mi aprobación silenciosa, que cada aumento de sueldo lo había autorizado yo desde las sombras, que incluso su contratación inicial había sido orquestada cuidadosamente para que pareciera mérito puro. Llegué a las oficinas centrales de Grupo Medina Cortés en Paseo de la Reforma a las 3 de la tarde. El edificio era una torre de cristal y acero de 22 pisos que reflejaba las nubes como un espejo gigante. En el lobby había una fuente de agua moderna con piedras volcánicas, sillones de cuero italiano color crema y una recepcionista con traje sastre que parecía salida de revista. Yo llevaba mi camisa de cuadros azules que había comprado en un tianguis hace 5 años, pantalones de mezclilla con un pequeño parche en la rodilla izquierda y mis zapatos cafés que crujían con cada paso porque la suela estaba despegándose. El guardia de seguridad me miró con esa mezcla de cortesía profesional y sospecha apenas disimulada que reservan para las personas que claramente no pertenecen ahí. Vengo a ver a Rodrigo Medina, le dije. Él revisó su lista, hizo una llamada y me indicó que esperara en el lobby mientras confirmaban. Me senté en uno de esos sillones incómodos que son hermosos pero no fueron diseñados para sentarse realmente. A mi alrededor, ejecutivos con trajes de marca caminaban rápido hablando por teléfono en inglés, asistentes llevaban carpetas de piel, mensajeros entregaban paquetes con logos de empresas transnacionales. El aire acondicionado estaba tan frío que me froté los brazos. Olía a café caro y perfumes importados. Después de 20 minutos, Rodrigo bajó. No vino solo. Traía con él a 3 colegas, todos vestidos con trajes impecables y zapatos tan brillantes que reflejaban las luces LED del techo. Reconocí sus caras de las videoconferencias ejecutivas que yo monitoreaba desde mi computadora: Fernando Ríos, gerente de finanzas, Sebastián Ortega, director de tecnología, y Patricia Guzmán, jefa de recursos humanos. Rodrigo tenía esa expresión que conocía muy bien, la que ponía cuando algo lo incomodaba, pero tenía que mantener la compostura profesional. «Papá, ¿qué haces aquí?», me dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. No me saludó de beso como antes. Solo extendió la mano para un apretón formal, como si fuera un cliente incómodo. Sus colegas nos observaban con curiosidad apenas velada. «Pasaba por la zona y quería invitarte a comer», respondí. Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía en ese lobby enorme con techos de 6 metros de altura. Fernando dejó escapar una risita ahogada. Sebastián miró su reloj caro como si el tiempo fuera demasiado valioso para este momento. Patricia simplemente revisó su teléfono, pretendiendo no estar prestando atención. Rodrigo respiró profundo, con esa paciencia exagerada que usas con niños o ancianos difíciles. «Papá, estoy en medio de una junta muy importante con inversionistas de Estados Unidos. No puedo salir así como así». Su tono era el que usarías con alguien que no entiende cómo funciona el mundo corporativo. Además, agregó, mirando de reojo a sus colegas como buscando validación, «Ya te he dicho que no puedes venir sin avisar a mi oficina». Lo que pasó después lo recuerdo en cámara lenta, como esas escenas de películas donde el sonido se distorsiona. Fernando hizo un comentario en voz baja a Sebastián que no alcancé a escuchar completamente, pero capté las palabras taxi y fracaso. Sebastián soltó una risa nasal. Y entonces Rodrigo, mi hijo, la persona para quien había construido todo este imperio invisible, volteó hacia mí con frustración ya sin disimular. «Papá, finge ser rico pero eres un fracaso». Las palabras salieron de su boca clara, fuerte, frente a toda su oficina ejecutiva. El lobby no estaba silencioso,
pero para mí todo el ruido desapareció excepto esas 6 palabras rebotando en mi cabeza. El guardia de seguridad nos estaba mirando. La recepcionista fingía trabajar en su computadora, pero sus ojos se desviaban hacia nosotros. 2 personas que esperaban el elevador se detuvieron para observar. Rodrigo continuó, como si necesitara explicarles a sus colegas por qué su padre era tan decepcionante. Llegas con tu ropa vieja, con tus zapatos rotos, pretendiendo que puedes venir cuando quieras como si no tuviera una carrera seria. ¿Sabes cuánto me costó llegar aquí? ¿Tienes idea del esfuerzo que hago todos los días mientras tú vives en tu casita contando monedas para el súper? Fernando y Sebastián intercambiaron miradas de complicidad. Patricia finalmente levantó la vista de su teléfono, interesada ahora en el espectáculo. Yo me quedé ahí parado, con mis manos callosas colgando a los lados, sintiendo el peso de mis 74 años como nunca antes. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Mi voz salió tranquila, pero algo dentro de mi pecho se estaba fracturando. No quiero hacerte quedar mal. Me voy. Caminé hacia la salida con pasos que resonaban en ese piso de mármol importado. Cada paso era una humillación. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Escuché a Rodrigo disculparse con sus colegas. Perdón por esto. Mi papá a veces no entiende límites. Afuera, el sol de Ciudad de México me golpeó la cara como una bofetada. El ruido del tráfico en Reforma era ensordecedor después del silencio sepulcral de ese lobby. Caminé 3 cuadras antes de detenerme en un parque pequeño. Me senté en una banca de metal oxidado junto a una señora que vendía elotes. Me temblaban las manos. No de rabia. De algo peor. ¿El éxito vale perder el respeto? Esa pregunta me perforó mientras veía pasar los coches. Mi hijo trabajaba en la empresa que yo había fundado, cobraba un sueldo que yo había aprobado, ocupaba una oficina en un edificio cuyo contrato de arrendamiento llevaba mi firma oculta. Y me había llamado fracaso. Llegué a mi casa de San Miguel de Allende pasadas las 11 de la noche. El viaje en camión desde Ciudad de México había sido de 4 horas largas, sentado junto a una ventana empañada viendo pasar pueblos oscurecidos y cerros que se recortaban contra un cielo sin luna. No comí nada en todo el camino. No tenía hambre. Tenía un vacío en el estómago que no era físico sino existencial, ese hueco que te deja la desilusión cuando finalmente acepta que no hay vuelta atrás. Abrí la puerta de mi casa y el silencio me recibió como un animal hostil. No había nadie esperándome, no había luces encendidas, no había voces. Solo ese silencio denso que tienen las casas donde vive una sola persona, donde los cuartos vacíos amplifican cada sonido, el clic del interruptor de luz, el crujido de las tablas del piso, el zumbido lejano del refrigerador. Me quité los zapatos junto a la entrada y sentí el piso de cemento frío bajo mis pies con calcetines agujerados. La sala estaba exactamente como la había dejado esa mañana. El sofá con el cojín hundido donde siempre me sentaba, la mesa de centro con una taza de café a medio terminar ya frío, el periódico local doblado mostrando noticias de 3 días atrás. En la pared colgaban fotografías enmarcadas baratas. Rodrigo de bebé, Rodrigo en su primera comunión, Rodrigo graduándose de la universidad. Una progresión fotográfica de un niño convirtiéndose en extraño. Fui directo a mi habitación sin encender más luces que las necesarias. Mi cuarto olía a humedad y a ese aroma de persona mayor que es una mezcla de medicamentos, ropa guardada mucho tiempo y soledad. La cama estaba sin tender desde la mañana, las sábanas arrugadas mostrando la forma de mi cuerpo de la noche anterior. En el buró descansaba un vaso con agua a medio tomar y mis lentes de lectura con un lente rayado que necesitaba cambiar desde hacía meses. Me senté en el borde de la cama y el colchón rechinó con ese sonido que conocía tan bien que ya ni lo escuchaba. Miré hacia mi escritorio viejo de madera oscura que había comprado en un mercado de pulgas hace 30 años. Tenía manchas de café permanentes en la superficie, arañazos donde Rodrigo había hecho tarea de niño tallando demasiado fuerte con el lápiz, una esquina astillada donde una vez se cayó un libro pesado. Me levanté, caminé los 4 pasos que separaban la cama del escritorio y abrí el cajón inferior derecho. El cajón protestó con un chirrido metálico, pegándose un poco como siempre hacía en época de lluvias cuando la madera se hinchaba. Ahí estaba todo mi archivo secreto, las 5 placas envueltas en la camisa vieja, los recortes de periódico amarillento sobre Grupo Medina Cortés,
los reportes financieros impresos, las fotografías de inauguraciones donde Roberto aparecía cortando listones mientras yo observaba desde la multitud sin rostro. Saqué una de las placas con cuidado, desenvolviendo la tela que la protegía. El bronce estaba frío y pesado en mis manos. La superficie había perdido un poco de su brillo original después de 20 años guardada, pero las letras seguían perfectamente legibles bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa. Fortunato Medina Reyes, fundador, Grupo Medina Cortés, 2005. Pasé mi pulgar por mi nombre grabado y algo se rompió dentro de mí. No fue un llanto explosivo. Fue algo peor. Fueron lágrimas silenciosas que rodaron por mis mejillas mientras sostenía esa placa que era la única prueba tangible de quién era realmente. Lloré pensando en mi padre Eusebio, el zapatero del overol manchado de betún, y como yo lo había tratado exactamente como Rodrigo me acababa de tratar a mí. Lloré pensando en esa tarde cuando mi padre llegó a mi oficina elegante y yo sentí vergüenza en lugar de orgullo. Lloré recordando que mi padre murió sin rencor, perdonándome, abrazándome con sus manos sucias que mancharon mi camisa cara, diciéndome que los hijos necesitan crecer solos. ¿Había crecido yo realmente? ¿O simplemente había repetido el mismo patrón con una capa extra de ironía? Yo también juzgué a mi padre por su apariencia. La diferencia devastadora es que mi padre realmente era zapatero, realmente era humilde, realmente vivía con lo mínimo. Yo estaba fingiendo. Yo había elegido esta pobreza artificial, esta humildad construida, este disfraz de fracaso. ¿Para qué? ¿Para que Rodrigo desarrollara carácter? Vaya mierda de plan. Coloqué la placa sobre el escritorio y me quedé mirándola bajo el cono de luz de la lámpara. Afuera, San Miguel dormía con sus calles empedradas vacías, sus faroles coloniales proyectando sombras alargadas, sus perros callejeros aullándole a una luna que no existía. Dentro de mi cuarto, el reloj de pared marcaba las 12:30 con ese tic-tac hipnótico que había sido la banda sonora de tantas noches insomnes. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo empañado sobre el lavabo y vi a un hombre de 74 años con arrugas profundas, cabello gris despeinado, ojeras marcadas, piel flácida en el cuello. Vi a alguien que podía pasar perfectamente por un jubilado pobre. Pero detrás de esos ojos cansados estaba el fundador de una empresa valuada en más de $200 millones, el cerebro detrás de una tecnología que usaban más de 1000 empresas en toda Latinoamérica, el accionista mayoritario silencioso de un imperio que empleaba a 300 personas. ¿Cuál era el real? ¿El viejo en el espejo o el fundador en las sombras? Regresé al escritorio, tomé la placa de nuevo, y en ese momento tomé una decisión que había estado posponiendo durante 20 años. Ya no iba a fingir. Ya no iba a cargar este secreto como si fuera una virtud. Ya no iba a permitir que mi hijo me mirara como fracaso mientras construía su carrera sobre los cimientos que yo había puesto. Pero tampoco iba a hacerlo con rabia. Iba a hacerlo con amor. Con ese amor doloroso, complicado, imposible que solo los padres entienden. El amor que perdona incluso cuando duele. El amor que enseña incluso cuando destroza. Esa madrugada decidí que Rodrigo conocería la verdad. No para humillarlo. No para vengarme. Sino para que aprendiera la lección que yo aprendí demasiado tarde con mi propio padre, que las apariencias son la mentira más peligrosa que existe. A la 1 de la madrugada tomé mi celular viejo, un Samsung con la pantalla ligeramente estrellada en la esquina superior, y busqué un número que no había marcado en 2 años. Roberto Cortés. Mi socio fundador, el hombre que había sido la cara pública de mi cerebro durante 2 décadas. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara con voz somnolienta y alarmada, porque nadie llama a la 1 de la mañana con buenas noticias. Fortunato, ¿qué pasó? ¿Está bien? Su preocupación era genuina. Roberto era de las pocas personas en el mundo que conocían mi verdadera identidad, y en 20 años jamás le había llamado a esta hora. Estoy bien, Roberto. Pero necesito que mañana organices una reunión urgente en las oficinas centrales. Sala de juntas principal. 3 de la tarde. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Escuché cómo se sentaba en la cama, el crujido de las sábanas caras, su respiración cambiando mientras su cerebro despertaba completamente. Fortunato, ¿estás seguro? Llevamos 20 años manteniendo el acuerdo. ¿Qué cambió?
Mi hijo me llamó fracaso esta tarde. En el lobby de nuestra empresa. Delante de sus colegas. Otro silencio, este más pesado. Roberto conhecia a Rodrigo. Lo había visto crecer en las pocas ocasiones que nos reuníamos en privado. Sabía todo el sacrificio que había hecho por mantener el anonimato. Ese cabrón, murmuró Roberto con rabia contenida. Ese cabrón no sabe con quién está hablando. ¿Quieres que yo le diga? No. Quiero decirle yo. Pero necesito que estés ahí. Necesito testigos. Y necesito que traigas los documentos originales de fundación, los contratos con mi firma real, las actas del consejo donde aparezco como accionista mayoritario. Todo. Escuché a Roberto escrevendo notas rapidamente. Siempre había sido eficiente, uno de sus grandes talentos. ¿Quiénes más deben estar? Mariana Telles, la directora legal. Necesito que ella certifique todo frente a Rodrigo. Y quiero que invites a los 3 vicepresidentes, Fernando Ríos, Sebastián Ortega y Patricia Guzmán, los mismos que estaban riéndose esta tarde. Esto va a ser brutal, hermano. Tiene que serlo. Si no duele, no aprende. Colgamos después de confirmar detalles logísticos. Mi siguiente llamada fue a Mariana Telles, la directora legal que había estado con nosotros desde el año 7. Ella también conocía mi identidad secreta porque había manejado todos los contratos bajo seudónimos legales y estructuras corporativas complejas. Su teléfono sonó 6 veces antes de contestar. Licenciado Medina. Su voz sonaba confundida pero alerta. Mariana era de esas personas que podían despertar completamente en segundos. Don Fortunato, ¿qué necesita a esta hora? Siempre me había llamado Don Fortunato en privado, con ese respeto mexicano antiguo que ya casi no existe. Era 15 años menor que yo, pero me trataba como su mentor, porque en cierta forma lo era. Le había enseñado todo sobre estructuras corporativas offshore durante los primeros años. Mariana, mañana a las 3 necesito que prepares una presentación completa de la estructura accionaria real de Grupo Medina Cortés. Con mi nombre visible. Con porcentajes exactos. Con timeline desde 2005 hasta hoy. Escuché cómo inhalaba fuerte. Vamos a revelar su identidad. No era pregunta sino confirmación. Sí. Y necesito que sea irrefutable. Documentación notariada, sellos oficiales, todo lo que tengas. Va a haber gente en esa sala que no va a querer creerlo. Entendido. Puedo preguntar por qué ahora, después de tanto tiempo. Le conté lo que había pasado esa tarde. La humillación en el lobby. Las palabras de Rodrigo. El silencio que siguió fue elocuente. Su hijo trabaja en la empresa que usted fundó sin saber que usted la fundó. La ironía es devastadora. Lo sé. Don Fortunato, con todo respeto, usted es una leyenda silenciosa. La mitad de las empresas tecnológicas en México están usando adaptaciones de su software original. Rodrigo Medina está construyendo su carrera sobre su espalda y lo está llamando fracaso. Mañana va a ser un día muy duro para él. Esa es la idea, Mariana. Que sea tan duro que lo cambie. Mi tercera llamada fue a Ernesto Villarreal, uno de los primeros inversionistas ángel que Roberto había convencido en 2006. Ernesto había puesto $2 millones cuando nadie más creía en nosotros, y aunque había vendido sus acciones años después multiplicando su inversión por 20, seguíamos en contacto ocasional. Contestó al segundo timbrazo. Los millonarios duermen poco. Fortunato Medina. ¡Qué sorpresa! ¿Sigues vivo o finalmente te moriste y me estás llamando del más allá? Ernesto siempre había tenido ese humor ácido de empresario viejo. Tenía 80 años y una fortuna que había construido invirtiendo en ideas que otros consideraban locas. Vivo y coleando. Ernesto, te llamo para invitarte mañana a una reunión que va a hacer historia. Vas a revelar tu identidad. ¿Cómo supiste? Fortunato, llevo esperando esta llamada 20 años. Un hombre no puede vivir para siempre como fantasma. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? No le conté los detalles, solo le dije que era tiempo. Ernesto aceptó venir sin más preguntas,
y antes de colgar me dijo algo que se me quedó grabado. El anonimato es un lujo caro, amigo. A veces el precio es que la gente que amas no sepa quién eres realmente. Espero que mañana valga la pena. Hice 2 llamadas más, una a Vicente Soto, el director de tecnología que había implementado mis algoritmos originales y sabía que yo era el verdadero autor del código, y otra a Claudia Ramírez, una periodista de negocios que había estado investigando el misterio del fundador fantasma de Grupo Medina Cortés durante años. A Vicente le pedí que trajera los códigos originales con mis comentarios y fecha de creación. A Claudia le dije que si quería la primicia exclusiva del año, estuviera mañana a las 3:30 afuera de las oficinas centrales. Cuando terminé la última llamada eran las 2:30 de la madrugada. En menos de 12 horas había activado una red de contactos que no había usado en años, gente que me conocía, me respetaba, algunos hasta me veneraban. El contraste era brutal. Mi propio hijo me llamaba fracaso mientras que inversionistas millonarios contestaban mis llamadas de madrugada con reverencia. Coloqué el teléfono sobre el escritorio junto a la placa de bronce. Las piezas estaban en movimiento. Ya no había vuelta atrás. Dormí 2 horas. Desperté a las 5 de la mañana con el cuerpo adolorido y la mente extrañamente clara, como sucede cuando has tomado una decisión tan grande que ya no cabe la indecisión. La luz gris del amanecer apenas empezaba a filtrarse por la ventana de mi cuarto, pintando sombras alargadas en las paredes despintadas. Me levanté sin alarma, como si mi cuerpo supiera que este no era un día para quedarse en cama. Fui a la cocina descalzo, sintiendo el piso frío bajo mis pies, y prendí la estufa para calentar agua. Preparé café instantáneo en mi taza desportillada favorita, esa que tenía una calcomanía casi borrada de un paisaje de Guanajuato. El olor del Nescafé llenó la cocina vacía, mezclándose con el aroma de la madera vieja y la humedad de la madrugada. No desayuné. No tenía hambre. Solo me senté en la mesa con el café humeante y me quedé mirando la ventana donde las primeras luces del día transformaban la oscuridad en tonos violetas. Afuera, San Miguel despertaba lentamente. Escuché el camión de la basura pasar haciendo su ruido metálico, el ladrido lejano de perros, el motor de una moto que arrancaba con dificultad. Vida normal en un día que no sería normal para nada. A las 6:30 regresé a mi cuarto. Abrí el cajón del escritorio y saqué todo el archivo completo, las 5 placas, los recortes de periódico, los reportes financieros, las fotografías. Lo coloqué todo sobre la cama y me senté a revisarlo como un general revisando su arsenal antes de la batalla. Había documentos que no veía desde hacía años. El contrato de fundación original firmado en 2005, con mi rúbrica auténtica junto a la de Roberto, ante notario público. Las actas del primer consejo directivo donde yo aparecía como presidente silencioso bajo mi nombre real. Los certificados de acciones que mostraban que poseía el 62% de la empresa, dividido en holdings y fideicomisos con nombres corporativos anodinos, pero que rastreados llevaban directamente a mí. Transferencias bancarias de inversión inicial desde mis cuentas personales. Correos electrónicos impresos donde daba instrucciones estratégicas clave que habían definido el rumbo de la empresa. El código original del software con mis comentarios de programador, fechados meses antes de que Grupo Medina Cortés siquiera tuviera nombre. Todo estaba ahí. 20 años de pruebas irrefutables de que yo era el verdadero fundador. Empecé a organizar los documentos en orden cronológico. Primero los de 2005, el contrato de sociedad, el registro ante el SAT, las primeras facturas. Luego 2006, la entrada de los primeros inversionistas, los contratos con clientes iniciales. 2007, la primera expansión. Año por año, construyendo una narrativa documental imposible de negar. Mis manos temblaban ligeramente mientras acomodaba los papeles, no de nerviosismo sino de algo más complejo. Mientras organizaba todo sobre mi cama, una pregunta comenzó a golpearme la conciencia como ola persistente. ¿Es justicia o venganza? La línea entre ambas es más delgada de lo que nos gusta admitir. Justicia sería enseñarle a Rodrigo una lección sobre humildad, sobre no juzgar por las apariencias, sobre reconocer el valor donde otros no lo ven. Pero venganza sería destruir su confianza, humillarlo públicamente, hacerle sentir el mismo dolor que él me hizo sentir ayer en ese lobby. ¿Cuál era mi verdadera motivación? Tomé una de las placas de bronce y la sostuve con ambas manos. Estaba fría aún,
el metal absorbiendo la temperatura de la mañana fresca. Pasé mis dedos por las letras grabadas por enésima vez en 24 horas, y me obligué a ser brutalmente honesto conmigo mismo. Estaba dolido. Estaba enojado. Estaba cansado de cargar este secreto como si fuera una virtud. Pero sobre todo, estaba triste. Triste de que mi hijo hubiera crecido tan ciego que no podía ver más allá del traje y los zapatos brillantes. Triste de que el niño del maletín de juguete se hubiera convertido en el ejecutivo que mide a las personas por su ropa. Triste de que mi plan de criarlo con humildad hubiera creado un monstruo de soberbia. A las 9 de la mañana fui al centro de San Miguel a una papelería que conozco desde hace 30 años. Compré un sobremanila tamaño oficio, de esos grandes y gruesos que usan los abogados. También compré lacre rojo y un mechero. El dueño de la papelería, don Jacinto, me miró curioso. ¿Para algo importante, Fortunato? Muy importante, don Jacinto. Para cambiar una vida. Regresé a casa y empecé a meter los documentos en el sobre. Cada papel que introducía era un paso irreversible. El contrato de fundación doblado cuidadosamente. Las actas notariales con sus sellos oficiales. Los estados financieros mostrando mi participación accionaria. Las fotografías donde yo aparecía borroso en el fondo de eventos corporativos. Los correos impresos con mis instrucciones estratégicas. Y finalmente, con una pausa larga, metí una de las placas de bronce. Envuelta en papel de china blanco para protegerla, pero ahí. Evidencia física, tangible, imposible de negar. El sobre quedó abultado, pesado con el peso de 20 años de secretos. Lo cerré con el adhesivo normal primero. Luego, en un gesto que me pareció apropiadamente dramático para la magnitud del momento, derretí el lacre rojo sobre la solapa del sobre. Presioné mi pulgar en la cera caliente antes de que se enfriara, dejando mi huella digital como sello. La cera olía dulce y antigua, como a rituales de otra época. Cuando se enfrió y solidificó, el sobre estaba sellado. Ya no podía abrirlo sin romper ese lacre, sin destruir ese sello. Era final, definitivo, un punto de no retorno físicamente manifestado. Coloqué el sobresellado sobre mi escritorio y me quedé mirándolo largo rato. Dentro de ese rectángulo de papel manila color café estaba la verdad completa. La verdad que destruiría la imagen que Rodrigo tenía de mí, que demolería sus certezas, que lo obligaría a repensar cada logro de su carrera. Pero también la verdad que, quizás, lo liberaría de vivir en una mentira. Tomé mi celular y le escribí un mensaje a Rodrigo. Hijo, hay una reunión importante hoy a las 3 en tu oficina, sala de juntas principal. Roberto Cortés la organizó y necesita que estés ahí. Es sobre el futuro de la empresa. Presioné enviar antes de arrepentirme. No le dije que yo estaría ahí. Quería que la sorpresa fuera completa. La respuesta llegó 10 minutos después. Ok, papá. Pero espero que esta vez no llegue sin avisar a avergonzarme. Leí ese mensaje 3 veces. Cada lectura dolió más que la anterior. Pero también me confirmó que esto era necesario. A las 11 de la mañana me bañé, me afeité, me puse mi mejor camisa que seguía siendo una camisa de tianguis, pero limpia y planchada. Me miré en el espejo y vi al mismo hombre de siempre, viejo, arrugado, aparentemente insignificante, pero cargando un sobre que cambiaría todo. En el camión hacia Ciudad de México, con el sobresellado en mi regazo protegiéndolo como si fuera un bebé, seguí preguntándome, ¿es justicia o venganza? Y la respuesta que finalmente encontré fue más compleja, era ambas, pero sobre todo era amor. Amor doloroso, amor que lastima para enseñar, amor que destruye para reconstruir mejor. Llegué al edificio de Grupo Medina Cortés a las 2:45. El mismo guardia de seguridad de ayer me miró con sorpresa apenas disimulada, pero esta vez Roberto había dejado instrucciones específicas. Me escoltaron directamente al piso 22 sin preguntas. El elevador subió en silencio, solo el zumbido suave de la maquinaria y mi respiración. Llevaba el sobremanila bajo el brazo, protegiéndolo contra mi costado. La sala de juntas principal era un espacio intimidante de paredes de vidrio con vista panorámica a Paseo de la Reforma. Una mesa de caoba oscura ocupaba el centro, rodeada de sillas ejecutivas de cuero negro.
Ya estaban todos sentados cuando entré, Roberto en la cabecera con su traje gris impecable, Mariana Telles con una laptop abierta, Ernesto Villarreal con su bastón de caoba apoyado contra la silla, Vicente Soto revisando papeles. Y del otro lado, los 3 ejecutivos que habían presenciado mi humillación, Fernando Ríos, Sebastián Ortega y Patricia Guzmán. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Cuando me vio entrar, su rostro pasó por 3 expresiones en 2 segundos: confusión, incomodidad y algo que parecía rabia contenida. ¿Qué hace él aquí?, le preguntó a Roberto con un tono que pretendía ser profesional pero salió cortante. Roberto se levantó con esa autoridad natural que siempre había tenido. Siéntate, Rodrigo. Todos, por favor, tomen asiento. Lo que va a pasar en los próximos 30 minutos cambiará todo lo que creían saber sobre esta empresa. Me senté en la única silla vacía, frente a mi hijo. Coloqué el sobre Manila en la mesa delante de mí. El lacre rojo brillaba bajo las luces LED del techo, llamando la atención de todos. Fernando y Sebastián intercambiaron miradas confundidas. Patricia miraba su teléfono como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Rodrigo finalmente se sentó, pero su lenguaje corporal gritaba incomodidad: piernas cruzadas, brazos sobre el pecho, mandíbula tensa. Antes de abrir este sobre, comencé con voz más firme de lo que esperaba: quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes saben quién fundó realmente Grupo Medina Cortés? Roberto levantó la mano. Mariana también. Ernesto sonrió y levantó la suya. Vicente hizo lo mismo. Los 3 ejecutivos miraron a Roberto como esperando la respuesta obvia. Rodrigo dijo con impaciencia: Roberto Cortés la fundó en 2005. Todo mundo lo sabe. ¿A dónde quieres llegar con esto, papá? Esa palabra, papá, sonó casi como insulto en su boca. Empujé el sobre hacia el centro de la mesa. Ábrelo tú. Rodrigo miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No tengo tiempo para juegos. No es un juego, hijo. Ábrelo. El silencio en la sala era tan denso que escuché el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, Rodrigo tomó el sobre con movimientos bruscos, rompió el lacre rojo con el pulgar y comenzó a sacar los documentos. Lo primero que salió fue el contrato de fundación. Lo leyó en silencio, frunciendo el ceño. Luego las actas notariadas. Su expresión cambió de impaciencia a confusión. Sacó los estados financieros mostrando la estructura accionaria. Confusion e incredulidad. Y cuando finalmente sacó la placa de bronce envuelta en papel de China, desarrollándola lentamente para revelar las letras grabadas, su rostro perdió todo el color. Fortunato Medina Reyes, fundador, Grupo Medina Cortés, 2005. Rodrigo leyó en voz alta, casi susurrando. Levantó la vista hacia mí, después hacia Roberto, después hacia la placa de nuevo. Esto es una broma. Roberto habló con voz suave pero firme. No es broma, Rodrigo. Tu padre fundó esta empresa. Yo soy el socio junior, el prestanombre, la cara pública. Pero el cerebro, el capital inicial, la visión, los algoritmos, todo salió de él. Siempre fue él. Fernando Ríos se inclinó para ver los documentos. Sebastián se puso pálido. Patricia dejó su teléfono sobre la mesa. Rodrigo seguía mirando la placa como si las letras fueran a reorganizarse y decir algo diferente. Sus manos temblaban ligeramente. Durante 20 años, continué, construí todo esto en silencio. Cada promoción que recibiste pasó por mi aprobación. Cada aumento de sueldo lo autoricé yo. El edificio donde estamos sentados tiene mi firma en el contrato. La tecnología que presumes vender la programé yo en mi mesa de comedor mientras tú dormías de niño. Rodrigo dejó caer la placa sobre la mesa con un golpe sordo que resonó en el silencio. Me miró con ojos que no reconocí, brillantes de lágrimas contenidas y algo más oscuro. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Rodrigo se quedó mirándome como si me viera por primera vez en su vida. Sus ojos recorrieron mi rostro arrugado, mi camisa barata, mis manos callosas sobre la mesa, intentando reconciliar la imagen del padre fracasado con las palabras que acababa de escuchar. Papá,
¿Tú fundaste esto?, repitió, como si diciendo las palabras en voz alta las hiciera menos imposibles. Mariana Telles abrió su laptop y proyectó en la pantalla grande de la sala una presentación que había preparado. La primera diapositiva mostraba la estructura accionaria completa de Grupo Medina Cortés. Ahí estaba mi nombre, conectado a través de fideicomisos y holdings, controlando el 62% de las acciones. Rodrigo giró la cabeza hacia la pantalla, después hacia mí, después hacia Roberto. Todo este tiempo. Su voz se quebró. Todo este tiempo que yo. Fernando Ríos había tomado el contrato de fundación y lo leía con intensidad. Cuando llegó a las firmas notariadas, miró a Rodrigo con una expresión que era mezcla de shock y algo parecido a lástima. Sebastián Ortega simplemente se había quedado paralizado, con la boca ligeramente abierta. Patricia Guzmán se tapaba la cara con una mano. Vicente Soto habló por primera vez. Rodrigo, los algoritmos que usas todos los días, los que presumes en conferencias como la innovación de esta empresa, los escribió tu padre en 2005. Tengo los códigos originales con sus comentarios y fecha de creación. Todo lo que esta empresa es, sale de su cabeza. Rodrigo tomó los papeles uno por uno, leyéndolos con desesperación creciente. Sus manos dejaban manchas de sudor en los documentos. Vi cómo su mente trabajaba, revisitando cada momento, recalculando cada interacción. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que recordó ayer en el lobby. Cuando me llamó fracaso. Cuando me dijo que fingía ser rico. Cuando sus colegas se rieron. Y esos mismos colegas ahora estaban aquí, testigos de que el fracaso era el fundador de todo lo que ellos tenían. El suru oxidado, murmuró Rodrigo de repente, mirando al vacío. Me daba vergüenza que me recogieras en ese carro. ¿Y tú? Tú podías comprar cualquier carro que quisieras. 100 carros, corrigi suavemente. Podia comprar 100 carros. Pero elegí ese porque quería que crecieras con hambre, con ganas de superarte. Rodrigo dejó escapar algo entre risa y sollozo. ¿Con hambre? Papa, crece avergonzándome de ti. Cada vez que mis amigos preguntaban a qué se dedicaba mi padre, inventaba excusas. Decía que trabajabas en el extranjero, que estabas enfermo, cualquier cosa menos la verdad. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros temblaban. Ernesto Villarreal, quien había permanecido en silencio observando todo, finalmente habló con su voz rasposa de anciano. Joven Rodrigo, su padre es una leyenda en el mundo de inversiones. Cuando puse $2 millones en esta empresa en 2006, no fue porque confiara en Roberto. Fue porque sabía que el verdadero cerebro era Fortunato Medina. Un genio que eligió ser invisible. Rodrigo se giró bruscamente. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué dejar que yo pensara que eras? ¿Qué eras? No pudo terminar la frase porque ambos sabíamos qué palabra iba a decir. Un fracaso, terminé por él. Porque vi cómo los niños ricos crecían, sin hambre, sin empuje, creyendo que todo les llegaba por apellido. Quería que tú fueras diferente. Quería que lucharas, que te esforzaras, que construyeras algo por ti mismo. Pero no construí nada, explotó Rodrigo, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, está edificado sobre tu trabajo. Cada ascenso, cada reconocimiento, cada vez que me sentí orgulloso de mí mismo, era mentira. Era tu trabajo, no el mío. El silencio que siguió fue brutal. Patricia Guzmán tenía lágrimas también. Fernando Ríos miraba sus manos. Sebastián se había levantado y caminaba en círculos pequeños. Rodrigo volvió a la mesa, tomó la placa de bronce con ambas manos y me la extendió como si quemara. ¿Esto qué es? ¿Es tu forma de decirme que no valgo nada? ¿Que todo lo que soy es falso? No, dije con firmeza, sin tomar la placa. Es mi forma de decirte que mires más allá de las apariencias. Que el valor de una persona no está en su ropa ni en su carro. Que me llamaste fracaso cuando soy todo lo contrario. Y si yo pude ser invisible durante 20 años, ¿cuántas otras personas estás juzgando mal? Mariana cambió la diapositiva. En la pantalla apareció una línea de tiempo que comenzaba en 2005 y llegaba hasta hoy.
Cada año tenía anotaciones específicas, cifras, decisiones estratégicas. Permíteme mostrarte exactamente qué sacrificó tu padre, dijo Mariana con voz profesional pero cargada de emoción. 2005. Don Fortunato hipoteca su casa 2 veces, invierte sus ahorros completos, renuncia a su empleo estable. Valuación inicial de la empresa, 0 pesos. 2006. Primera ronda de inversión, $2 millones. La participación de Don Fortunato vale ya 5 millones. Vive con 300 pesos semanales para comida mientras su cuenta empresarial tiene millones. Rodrigo miraba la pantalla como hipnotizado. 2008. La empresa vale $30 millones. La participación de tu padre vale 18 millones. Ese año tú cumpliste 7 años. ¿Recuerdas tu fiesta de cumpleaños? Rodrigo asintió debilmente. Fue en la casa. Mamá hizo pastel de cajita. Tu padre pudo haber rentado un salón de lujo. Pudo haberte dado la fiesta que tenían tus compañeros ricos. Eligió no hacerlo, continuó Mariana. 2010. Valuación de 80 millones. Tu padre vale 49 millones. Ese año pediste ir a Disneylandia. Él te dijo que no había dinero. Lloró solo en su cuarto después de decirte que no. Vi a Rodrigo cerrar los ojos con fuerza. Roberto tomó la palabra. 2012. Rompimos los 100 millones en valuación. Tu padre era oficialmente multimillonario. Ese año comenzaste la universidad. ¿Recuerdas que te dijo que había pedido prestado para pagar tu colegiatura? Rodrigo abrió los ojos, ahora rojos. Me dijo que le había pedido a un tío. No había tío. El dinero salió de sus cuentas. Pero quería que sintieras el peso de tu educación, que la valoraras como inversión, no como regalo. Ernesto agregó, 2015, expandimos a Colombia y Chile. Valuación de 300 millones. Tu padre controlaba 186 millones. Ese año te graduaste de la universidad. Llegó a tu ceremonia en camión, sentado 5 horas, cuando pudo haber volado en primera clase o rentado helicóptero privado. 2018. Grupo Medina Cortés llega a 1000 empresas cliente. Valuación de 500 millones. Tu padre vale más de 300 millones de dólares, continuó Mariana. Ese año te casaste con Valeria. Tu boda costó 250,000 pesos. Tu padre pagó su parte vendiendo supuestamente su carro viejo. En realidad, ese mismo mes firmó la adquisición de una competidora por 15 millones de dólares. Sebastián Ortega intervino por primera vez, con voz temblorosa. Rodrigo, yo estuve en esa adquisición. El hombre que firmó usando nombres corporativos era tu padre. Lo vi. No lo reconocí entonces porque no esperaba ver a un multimillonario vestido como contador jubilado. Complete. Porque eso es lo que quería que todos vieran. Vicente Soto puso sobre la mesa un folder grueso. Estos son los códigos originales del software de conciliación bancaria. Todo escrito por tu padre en 2005. Los algoritmos que enseñas en conferencias, que presumes como innovación de nuestra empresa, tienen 20 años. Y cada mejora significativa desde entonces fue aprobada o corregida por el bajo seudónimos técnicos. Rodrigo tomó el folder con manos temblorosas, hojeando páginas de código con comentarios fechados hace 2 décadas. El año pasado, dijo Roberto, cuando te ascendimos a vicepresidente, hubo una votación del consejo. 3 personas votaron en contra, decían que eras demasiado joven. Una persona tenía veto absoluto. Tu padre usó ese veto a tu favor. Papá, yo pensaba. Rodrigo no podía completar frases coherentes. Mariana mostró la última diapositiva. Valuación actual de Grupo Medina Cortés, 1.200 millones de dólares. Participación de Fortunato Medina, 744 millones de dólares. Propiedades inmobiliarias adicionales, 32 millones. Inversiones en otras startups, 90 millones. Valor neto total de tu padre, 866 millones de dólares. La cifra flotaba en la pantalla como acusación. Rodrigo la miraba sin parpadear. Fernando Ríos habló con voz apenas audible. Rodrigo, ayer en el lobby,
cuando te reíste, cuando tu padre se fue con sus zapatos rotos, ese hombre vale casi $1.000 millones. Patricia agregó, y nosotros nos reímos con usted. Dios mío, nos reímos de una leyenda viviente. Rodrigo se desplomó en su silla. 40 años trabajando para que yo tuviera esto, murmuró. No, corregí. 20 años sacrificando mi identidad para que tú tuvieras carácter. Pero me equivoqué. En lugar de humildad, creé arrogancia. En lugar de empatía, creé juicio. Mi plan falló. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo el peso de mis 74 años en cada articulación. Caminé hacia donde Rodrigo estaba desplomado, con la cabeza entre las manos. La sala entera nos observaba en silencio respetuoso. Hijo, yo también tengo que pedirte perdón. Rodrigo levantó la vista, confundido. Construir un imperio no me da derecho a mentirte durante 20 años. Continué, mi voz quebrándose por primera vez. Pensé que estaba criándote con humildad, enseñándote valores. Pero lo que realmente hice fue crear una distancia gigante entre nosotros. Te forcé a vivir en una mentira, a avergonzarte de mí, a desarrollar resentimiento hacia un padre que fingía ser pobre. Rodrigo negaba con la cabeza, pero dejé que continuara. Cuando mi padre me abrazó con sus manos manchadas de betún y me perdonó por avergonzarme de él, me dijo algo que no entendí hasta hoy. Los hijos tienen que crecer solos, pero los padres no tienen derecho a manipular ese crecimiento con mentiras. Yo manipulé el tuyo. Creé un escenario falso. Y eso estuvo mal. Roberto intervino suavemente. Fortunato, tu intención era buena. Las intenciones no justifican el daño, respondí. Mi hijo creció sintiéndose inferior, inventando excusas sobre su familia, cargando vergüenza que yo planté deliberadamente. Sí, él me juzgó por mi apariencia, pero yo creé esa apariencia específicamente para ser juzgado. Es una trampa injusta. Rodrigo se puso de pie, enfrentándome. Sus ojos seguían rojos, pero había algo diferente en ellos ahora, claridad dolorosa. Papá, yo te llamé fracaso. Eso no tiene justificación, no importa qué mentira vivieras. Tienes razón, admití. Y yo te dejé llamarme fracaso porque pensé que merecía la lección. Ambos estábamos equivocados. Ambos necesitábamos crecer. Ernesto golpeó su bastón contra el piso suavemente. Esto es lo que llamamos sabiduría tardía. Los dos tuvieron que destruirse para reconstruirse mejor. Rodrigo dio un paso hacia mí, después otro. Durante años te vi como obstáculo. Como ese padre que no entendía mi mundo corporativo, que no sabía cómo funcionaban los negocios modernos. ¿Y tú? Tú inventaste los negocios modernos en México. Y durante años, respondí, te vi crecer alejándote de mí y me convencí de que era parte del plan. Que estabas desarrollando independencia. Cuando en realidad solo estabas aprendiendo a despreciar lo que creías que era debilidad. Mariana cerró su laptop. Si me permiten opinar, lo que están haciendo ahora es más valioso que cualquier revelación empresarial. Están siendo honestos por primera vez en décadas. Rodrigo extendió su mano hacia mí, pero a medio camino la bajó y en su lugar me abrazó. Fue un abrazo torpe inicialmente, de esos donde ninguno sabe exactamente dónde poner los brazos. Pero después se apretó, fuerte, desesperado. Sentí sus hombros sacudirse contra mi pecho. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Yo también, hijo. Yo también. Fernando, Sebastián y Patricia se habían levantado discretamente, caminando hacia la salida para darnos privacidad. Pero antes de irse, Fernando se detuvo. Don Fortunato, ayer me reí cuando Rodrigo lo humilló. Necesito que sepa que fue la acción más vergonzosa de mi carrera. Disculpim. Disculpado, respondí sin soltarle a Rodrigo. Las apariencias engañan a todos, no solo a ti. Cuando se fueron y solo quedamos con Roberto, Mariana, Ernesto y Vicente, nos sentamos de nuevo. Esta vez Rodrigo se sentó junto a mí, no enfrente. ¿Ahora qué?, preguntó con voz ronca. Ahora vivimos con la verdad, dije. Ya no finjo. Ya no miento. Y tú decides qué hacer con esta información. Si quieres que siga siendo secreto para el mundo,
Lo respeto. Si quieres que salga a la luz, también. Pero entre nosotros, nunca más mentiras. Rodrigo tomó la placa de bronce que seguía sobre la mesa. La miró largo rato. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que yo daba conferencias sobre innovación tecnológica, hablaba de los fundadores visionarios, los ponía como ejemplos. Y el fundador más visionario que conozco era mi propio padre, a quien no invitaba a esas conferencias porque me daba vergüenza. Los dos aprendimos hoy, dije. Tú aprendiste a no juzgar. Yo aprendí que el amor verdadero requiere honestidad, no teatro. Roberto sonrió por primera vez en toda la reunión. Hermano, acabas de terminar el acto de desaparición más largo de la historia empresarial mexicana. 20 años invisible. ¿Cómo se siente estar de vuelta? Cansado, admití. Pero libre. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en la sala de juntas. Rodrigo y yo cenamos juntos todos los domingos ahora, en mi casa modesta de San Miguel que finalmente sabe que podría cambiar por una mansión pero que elijo mantener porque ahora es honestidad, no teatro. La historia de Don Fortunato, el fundador fantasma, salió en todos los medios de negocios de México. Claudia Ramírez escribió un reportaje de portada en Expansión titulado El hombre de 1,000 millones que vivió como pobre. Pero lo más extraño de volverme visible es darme cuenta de cuántas personas cargan secretos similares. En estos 6 meses he recibido cientos de mensajes. El jardinero que resultó ser inversionista millonario, la señora de limpieza que era dueña del edificio donde trabajaba, el mecánico que tenía 3 títulos universitarios pero prefería trabajar con las manos. Todos nos escondemos. Todos fingimos ser menos o más de lo que somos. Y todos juzgamos basándonos en lo que vemos en la superficie. ¿A quién estamos juzgando sin conocer realmente? Esa pregunta me persigue ahora cada vez que veo a alguien. El mesero que sirve mi café podría ser escritor brillante. La señora del mercado que vende verduras podría ser la mujer más sabia del pueblo. El hombre del suru oxidado podría ser el fundador de tu empresa. Las apariencias son mentiras consensuadas que todos aceptamos porque es más fácil que buscar la verdad. Rodrigo me dijo algo profundo hace 2 domingos, mientras comíamos el mole que preparé con la receta de su abuela. Papá, lo que más me dolió no fue descubrir que eras rico. Fue darme cuenta de cuánto tiempo perdimos siendo extraños. Tenía razón. Los 20 años de mi mentira nos robaron 20 años de complicidad genuina. Construye un imperio financiero, pero destruye un imperio más importante, la confianza entre padre e hijo. Tuvimos que demolerlo todo para poder reconstruir sobre cimientos honestos. Ahora trabajo abiertamente en Grupo Medina Cortés. Tengo oficina en el piso 22, con mi nombre en la puerta. Pero sigo llegando en el suru, porque resulta que me acostumbré a él y porque ya no necesito demostrar nada. Rodrigo entiende ahora que el valor no está en el vehículo, sino en el destino. La placa de bronce que guardé 20 años en mi cajón ahora está colgada en la recepción de la empresa, junto a una fotografía, yo sentado en mi mesa de comedor en 2005, rodeado de papeles y una computadora vieja, construyendo el futuro en pijama. Debajo dice, los imperios más grandes se construyen en los lugares más humildes. Cada vez que paso frente a esa placa, me pregunto, ¿cuántos imperios invisibles existen a nuestro alrededor que no vemos porque estamos demasiado ocupados juzgando la superficie? ¿Cuántos genios están escondidos detrás de uniformes de trabajo, ropa vieja o trabajos que consideramos menores? ¿A cuántas personas extraordinarias tratamos como ordinarias porque no tienen el empaque que esperamos? Mi historia con Rodrigo terminó bien porque tuvimos la oportunidad de reparar el daño. Pero hay millones de historias que nunca se reparan, relaciones que mueren sin que nadie se dé cuenta del valor que perdieron. Padres e hijos que permanecen extraños. Familias divididas por juicios basados en apariencias. Personas brillantes que viven toda su vida invisibles porque nadie se molestó en mirar más allá. Si después de escuchar mi historia sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 20 años como yo. La vida es demasiado corta para vivir en mentiras, ya sean mentiras que tú creas o mentiras que otros crean sobre ti. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo? ¿Alguna vez descubriste que alguien era completamente diferente a lo que aparentaba? Me gustaría leer tus historias,
porque apostaría que muchos de ustedes tienen sus propias versiones de esta lección. A veces la persona más sabia es la que parece más simple. A veces el fracaso que ves es el éxito que no reconoces. Y a veces, el amor más grande es el que se esconde detrás de la mentira más elaborada. No olvides suscribirte, porque este viejo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la familia, en los negocios y en la vida. Historias sobre abuelos que no son lo que parecen, sobre lecciones aprendidas demasiado tarde y sobre segundas oportunidades que casi no llegan. Soy don Fortunato Medina, tengo 74 años, valgo 866 millones de dólares y la lección más cara que aprendí no me costó dinero, me costó 20 años de distancia con mi hijo. No cometas mi error. Mira más allá de las apariencias. Los cimientos más fuertes son siempre los invisibles.